Hola, hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien, con mucha energía y listos para un chisme jugoso, porque lo que les traigo hoy, madre mía, no se lo van a creer. Para los que no me conocen, soy y en este canal nos dedicamos a explorar el fascinante mundo de las telenovelas turcas, las noticias de sus estrellas, las relaciones, los rumores, y todo lo que nos mantiene pegados a la pantalla. Y hablando de estar pegados a la pantalla, hoy vamos a hablar de dos nombres que, seguro, resuenan en sus mentes, Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu. Sí, exacto. Los protagonistas de la exitosa serie Emanet, quienes, aunque ya no comparten pantalla de la misma manera, siguen dando de qué hablar. Y es que, amigos, la vida real a veces imita a la ficción y viceversa, ¿verdad? Hoy vamos a sumergirnos en una noticia que ha dado mucho de qué hablar. Halil İbrahim Ceylan sorprende a Esla Turkoglu. ¿Pero cómo la sorprende? ¿Qué pasó? ¿Fue una sorpresa agradable? ¿Hubo drama? Tranquilos, que les voy a contar todo. Y lo más interesante de todo es, la reacción que nadie esperaba. Prepárense porque la cosa se pone buena. Pero antes de entrar en detalles, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de mis vídeos. Así no se perderán ni un solo chisme de sus estrellas turcas favoritas. Y si ya son parte de la familia, gracias por su apoyo. Ya somos una comunidad enorme y cada día crecemos más. Los quiero mucho. Ahora sí, a lo que vinimos. Para entender bien el contexto, recordemos que Halil İbrahim Ceylan y Esla Turkoglu interpretaron a Yaman y Seher, respectivamente en la telenovela Emanet. Su química en pantalla era innegable, y pronto los rumores de un romance fuera de la ficción comenzaron a circular. Los fans, como siempre, se ilusionaron con la posibilidad de verlos juntos en la vida real. La magia que emanaban sus personajes, la intensidad de sus miradas, la forma en que se complementaban en cada escena, todo esto alimentó la fantasía de muchos seguidores, quienes soñaban con que el amor que se veía en la pantalla trascendiera a la vida real. La serie Emanet, que significa herencia en español, se convirtió en un fenómeno de audiencia. La historia de Yaman, un hombre frío y distante que debe hacerse cargo de su sobrino huérfano, y Seher, una joven dulce y luchadora que se convierte en la tutora del niño, conquistó los corazones de millones de espectadores en todo el mundo. La trama, llena de giros inesperados, secretos familiares y un amor que florece en medio de la adversidad, mantuvo a la audiencia al borde del asiento. Y por supuesto, la química entre Halil y Esla fue un ingrediente clave para el éxito de la serie. La interpretación de Halil İbrahim Ceylan como Yaman fue impecable. Logró capturar la complejidad del personaje, mostrando tanto su frialdad inicial como la ternura que afloraba a medida que se enamoraba de Seher. Su mirada, a menudo llena de dolor y misterio, era capaz de transmitir una gran cantidad de emociones sin necesidad de palabras. Por otro lado, Esla Turkoglu como Seher, conquistó al público con su dulzura, su valentía y su inquebrantable espíritu. Su personaje, una mujer fuerte que no se rinde ante las dificultades, se convirtió en un modelo a seguir para muchas espectadoras. La forma en que Esla interpretaba a Seher con sus gestos sutiles, sus lágrimas sinceras y su sonrisa radiante, la convirtió en una de las actrices más queridas del momento. La combinación de ambos actores, la forma en que se complementaban y la intensidad con la que interpretaban sus papeles, fue lo que generó esa química innegable que traspasaba la pantalla. Y como era de esperar, los rumores de un romance fuera de la ficción no tardaron en llegar. Los fans, emocionados por la posibilidad de ver a sus ídolos juntos en la vida real, comenzaron a analizar cada foto, cada gesto, cada comentario en redes sociales. Sin embargo, las cosas no siempre salen como uno quiere, o como los fans esperan. La relación entre Halil y Esla, fuera de la pantalla, nunca llegó a confirmarse oficialmente. Hubo rumores, indirectas, fotos, pero nada que confirmara un romance formal. Las especulaciones eran constantes, pero ninguna fuente oficial confirmaba ni negaba la relación. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de noticias jugosas, alimentaban la curiosidad de los fans con artículos y análisis sobre la supuesta pareja. Se les veía juntos en eventos, en fotos tomadas por paparazzi, y se especulaba sobre sus idas y venidas. Los fans analizaban cada detalle, la forma en que se miraban, los gestos de cariño, las supuestas indirectas que se enviaban a través de las redes sociales. Cada publicación en Instagram, cada comentario, se convertía en un tema de debate.
¿Eran amigos? ¿Eran novios? ¿O solo eran compañeros de trabajo que mantenían una relación cordial? La incertidumbre alimentaba aún más la curiosidad y el deseo de los fans de verlos juntos. Luego Esla tomó la decisión de abandonar la serie, dejando a muchos con el corazón roto, tanto por la salida de su personaje como por la aparente ruptura de la posible pareja. La noticia de su salida fue un shock para los seguidores de Emanet. La trama estaba en un momento álgido, y la salida de uno de los personajes principales generó gran expectación sobre cómo se desarrollaría la historia. Los motivos de la salida de Esla nunca fueron completamente claros. Se especuló con diferencias creativas, con la necesidad de la actriz de explorar nuevos proyectos, o incluso con posibles desacuerdos con la producción. Lo cierto es que su partida fue un duro golpe para los fans y para la serie en sí misma. La salida de Seher de la historia significó un cambio radical en la trama. La ausencia de su personaje, su personalidad y su conexión con Yaman dejaron un vacío difícil de llenar. Los guionistas tuvieron que replantear la historia, introducir nuevos personajes y buscar la forma de mantener el interés del público. Después de la salida de Esla, cada uno siguió caminos separados, enfocándose en sus carreras y proyectos personales. Alil continuó en Emanet con otra pareja en la serie, mientras que Esla se embarcó en nuevos proyectos. Y aunque ambos han mantenido una relación cordial, parecían haber tomado caminos separados. La vida a veces toma rumbos inesperados, y aunque el cariño y el afecto pudieran existir, la distancia y los nuevos proyectos profesionales parecían haberlos separado. Alil, con su profesionalismo y dedicación, continuó dando vida a Yaman, enfrentándose a nuevos desafíos y explorando nuevas facetas de su personaje. La serie siguió su curso con nuevos personajes y nuevas tramas que mantuvieron al público pegado a la pantalla. Esla, por su parte, emprendió nuevos proyectos, demostrando su versatilidad y talento como actriz. Se embarcó en nuevas series, participó en eventos y demostró que su salida de Emanet no significaba el fin de su carrera, sino el comienzo de una nueva etapa. Y aunque ambos parecían enfocados en sus propios caminos, el destino, a veces, tiene sus propias sorpresas preparadas. Pero, sorpresa. Recientemente Alil Ibrahim Ceylan hizo un gesto que llamó mucho la atención. Resulta que en una entrevista o evento Alil fue preguntado sobre Esla. Y su respuesta fue muy reveladora. No se limitó a un simple sin comentarios o a una evasiva. No. Alil habló sobre ella, la elogió, destacó su talento, y dejó claro que le guarda un gran cariño y respeto. Un gesto que ya de por sí era una sorpresa. La entrevista, aunque los detalles exactos pueden variar dependiendo de la fuente, fue un momento significativo. El entrevistador, conocedor del interés del público en la relación entre Alil y Esla, le hizo preguntas directas sobre su ex compañera de reparto. En lugar de evadir las preguntas o dar respuestas cortas, Alil optó por una postura diferente, una que sorprendió a muchos. Con una sonrisa en el rostro, Alil comenzó a hablar sobre Esla. Elogió su talento actoral, destacando su capacidad para interpretar personajes complejos y transmitir emociones con gran facilidad. Habló de su profesionalismo y dedicación en el set, de su compromiso con su trabajo y de la forma en que siempre se esforzaba por dar lo mejor de sí misma. Pero más allá de los elogios profesionales, Alil dejó claro que le guarda un gran cariño y respeto a Esla. Utilizó palabras como admiración y aprecio para describir sus sentimientos hacia ella. Expresó su alegría por los logros de Esla y le deseó lo mejor en sus proyectos futuros. Este gesto fue interpretado por muchos como una muestra de madurez y respeto por parte de Alil. En lugar de evitar el tema o mostrarse distante, optó por hablar abiertamente sobre Esla, demostrando que a pesar de los caminos separados, mantenía un buen recuerdo de su tiempo juntos y un profundo respeto por ella como persona y como profesional. Pero la verdadera sorpresa, la que nadie esperaba, fue la forma en que Alil la sorprendió. No fue con una simple felicitación pública o un comentario en redes sociales. No, la sorpresa fue algo mucho más sutil, pero a la vez, más significativo, *** su apoyo silencioso y constante ***. ¿A qué me refiero? Se ha especulado que Alil ha estado atento a los proyectos de Esla, la ha defendido de críticas y ha mostrado un apoyo tácito en diversas ocasiones. Esto, para muchos, es mucho más valioso que cualquier declaración rimbombante. Es un apoyo silencioso pero constante que demuestra un afecto y respeto genuino. Este apoyo silencioso y constante es lo que realmente sorprendió a todos.
Según fuentes cercanas y rumores que circulan en los medios, Alil no se limitó a hablar bien de Esla en público. Además de eso, ha estado atento a sus proyectos profesionales, demostrando interés en su evolución y en su éxito. Se dice que Alil ha estado pendiente de las noticias sobre Esla, de sus nuevos trabajos y de sus logros. Se ha mantenido al tanto de sus participaciones en eventos y de sus entrevistas. Y lo más importante, se dice que ha salido en su defensa en momentos difíciles, protegiéndola de críticas y comentarios negativos. Este apoyo silencioso y constante, lejos de ser un gesto llamativo, es un reflejo de un cariño y respeto genuino. No se trata de buscar la atención pública o de alimentar rumores, sino de demostrar, a través de acciones concretas, que existe un vínculo especial entre ellos. Se dice, por ejemplo, que Alil ha intervenido, en privado, para defender a Esla de críticas que ha recibido por su trabajo o por su vida personal. Ha hablado con amigos y conocidos, pidiendo que se respete su privacidad y que no se hagan comentarios malintencionados. También se dice que ha expresado su apoyo a Esla en momentos de dificultad, ofreciéndole palabras de aliento y mostrándole su respaldo incondicional. Este tipo de acciones, aunque no son públicas, son las que realmente demuestran el verdadero valor del apoyo de Alil. Es un gesto discreto pero significativo que evidencia la importancia que Esla tiene en su vida. ¿Y la reacción que nadie esperaba, cuál fue? Bueno, la reacción de Esla, obviamente. Según fuentes cercanas, Esla se sintió conmovida por el gesto de Alil. Dicen que al enterarse de la forma en que Alil habló de ella y del apoyo que le ha brindado en silencio, se sintió emocionada. No se sabe con exactitud qué dijo o hizo, pero los rumores apuntan a una gratitud sincera y un reconocimiento al cariño y respeto que Alil le profesa. La reacción de Esla, aunque discreta, fue también muy significativa. Aunque no ha hecho declaraciones públicas ni ha revelado detalles sobre sus sentimientos, se dice que se sintió profundamente conmovida por el gesto de Alil. Según las fuentes cercanas, Esla se enteró de la forma en que Alil habló de ella en la entrevista y de su apoyo silencioso. Al escuchar sus palabras y al darse cuenta de la forma en que Alil la ha defendido y apoyado en silencio, se sintió emocionada. La emoción de Esla, según los rumores, se manifestó en una profunda gratitud y en un reconocimiento sincero del cariño y respeto que Alil le profesa. Se dice que se sintió agradecida por la forma en que Alil la ha tratado, por su apoyo incondicional y por su amistad. Aunque no hay detalles precisos sobre lo que Esla dijo o hizo, se sabe que se sintió conmovida por la actitud de Alil. Se dice que reconoció la importancia de su gesto y que valoró el cariño y respeto que le ha demostrado. Algunos fans incluso especulan sobre un posible reencuentro profesional o personal en el futuro. ¿Quién sabe? Tal vez, después de un tiempo, el destino los vuelva a juntar, ya sea en la pantalla o en la vida real. El tiempo lo dirá. La posibilidad de un reencuentro, ya sea en el ámbito profesional o personal, es algo que muchos fans esperan con ansias. Después de ver la química y la conexión que existía entre Alil y Esla en Emanet, la idea de volver a verlos juntos en la pantalla o de saber que han retomado su relación sentimental es algo que ilusiona a muchos. En el mundo de las telenovelas turcas, los reencuentros son comunes. Los actores y actrices a menudo vuelven a trabajar juntos en nuevas producciones, y las historias de amor que nacen en la ficción a veces se trasladan a la vida real. Sin embargo, la posibilidad de un reencuentro entre Alil y Esla es algo que solo el tiempo dirá. Ambos tienen sus propios proyectos y sus propias vidas, y la decisión de volver a trabajar juntos o de retomar su relación sentimental dependerá únicamente de ellos. Lo que sí es cierto es que este gesto de Alil, esta sorpresa, ha dejado una muy buena impresión en el público. Ha demostrado ser una persona madura, respetuosa y con un gran corazón. Y la reacción de Esla, aunque discreta, nos da a entender que el sentimiento es mutuo. El impacto de este gesto de Alil en el público ha sido muy positivo. Muchos espectadores han elogiado la madurez y el respeto que ha demostrado, y han reconocido la importancia de su apoyo silencioso. En las redes sociales, los fans han expresado su admiración por Alil, destacando su sensibilidad y su capacidad para mantener una relación cordial con Esla, a pesar de los caminos separados. Han elogiado su actitud discreta y su apoyo incondicional, y han expresado su deseo de que ambos sean felices. La reacción de Esla, aunque discreta, también ha sido interpretada como una señal de que el sentimiento es mutuo. Los fans han especulado sobre la posibilidad de un reencuentro y han expresado su esperanza de que ambos encuentren la felicidad, ya sea juntos o por separado.
Y ahora hablemos un poco de las interpretaciones y opiniones que se han generado en las redes sociales. Los fans, por supuesto, han enloquecido. Algunos celebran la posible amistad o el cariño que existe entre ellos, otros sueñan con un reencuentro romántico. Algunos incluso critican la intromisión y el morbo de los medios y los fans que buscan más de lo que hay. Las redes sociales se han convertido en un hervidero de opiniones y especulaciones. Los fans han inundado Twitter, Instagram y Facebook con mensajes, comentarios y análisis sobre la situación. Algunos celebran la posible amistad o el cariño que existe entre Alil y Esla, destacando la importancia del respeto y la madurez en las relaciones. Expresan su alegría por la forma en que ambos se han tratado, y celebran el hecho de que mantengan una relación cordial, a pesar de los caminos separados. Otros sueñan con un reencuentro romántico imaginando un futuro en el que Alil y Esla vuelvan a estar juntos, ya sea en la pantalla o en la vida real. Expresan su deseo de que ambos sean felices y de que encuentren el amor, ya sea entre ellos o con otras personas. Sin embargo, también hay quienes critican la intromisión y el morbo de los medios y de los fans que buscan más de lo que hay. Consideran que se está generando demasiada especulación y que se está forzando la situación. Expresan su deseo de que se respete la privacidad de ambos actores y de que se les permita vivir sus vidas sin presiones. Lo cierto es que este episodio nos deja una lección: el respeto y el cariño pueden manifestarse de muchas formas y a veces el silencio y el apoyo silencioso valen más que 1000 palabras. La historia de Alil y Esla nos enseña que el respeto y el cariño pueden manifestarse de muchas maneras, y que no siempre es necesario hacer grandes declaraciones para demostrar los sentimientos. A veces el silencio y el apoyo silencioso valen más que 1000 palabras. En un mundo donde las relaciones están expuestas al escrutinio público, la actitud de Alil nos recuerda la importancia de la privacidad y de la discreción. Nos demuestra que es posible mantener una relación cordial y respetuosa, incluso después de una separación, y que el cariño y el afecto pueden perdurar en el tiempo, aunque no siempre se manifiesten de forma explícita. Así que, en resumen, lo que pasó fue: Alil Ibrahim Ceylan sorprendió a Esla Turkoglu con un gesto de apoyo y cariño. La reacción que nadie esperaba fue la emoción y gratitud de Esla. Y en general, el público ha reaccionado positivamente ante esta muestra de madurez y respeto mutuo. En resumen, la historia se puede resumir de la siguiente manera: Alil Ibrahim Ceylan sorprendió a Esla Turkoglu con un gesto de apoyo y cariño. Este gesto consistió en elogiarla en público, en defenderla de críticas y en mostrarle su apoyo silencioso. La reacción que nadie esperaba fue la emoción y la gratitud de Esla, quien se sintió conmovida por la actitud de Alil. En general, el público ha reaccionado positivamente ante esta muestra de madurez y respeto mutuo, destacando la importancia del respeto, el cariño y el apoyo incondicional en las relaciones. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí investigar y contárselos. ¿Qué opinan ustedes sobre todo esto? ¿Creen que hay algo más que una amistad entre ellos? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo en algún proyecto? Déjenmelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes. Gracias por ver este vídeo. Si les gustó, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. No se pierdan los próximos vídeos, que vienen cargados de más chismes, noticias y sorpresas del mundo de las telenovelas turcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto. Chao, chao.